la pregunta hecha. Muchas por cosas por favor. quedan. Vamos a ver. Sí, bueno, existen en las redes sociales algunos filtros. El Facebook tiene algunos algoritmos que bloquea algunas frases que se consideran nocivas, pero nuevamente eso nunca va a ser suficiente porque el lenguaje es suficientemente amplio y creativo para burlar cualquier cosa de esta. Probablemente la dificultad que tenemos de sentirnos parte de un grupo y compartir, digamos, elementos comunes en tanto y en cuanto estamos en el grupo, porque para las personas es relativamente sencillo sentirse parte del grupo donde no está. Entonces, cuando está fuera del país se siente muy dominicano. Sí. Y defiende la dominicanidad. Pero al estar dentro del grupo se diluye eso otra vez, ¿no? Entonces, eso es extraño. Bueno, no es extraño. Nacionalidad selectiva. Es que funciona de esa manera cuando esto es lo mío. tú no tienes, exacto. Lo que yo tengo seguro no forma parte, no hay que valorarlo. Está ahí, pues, está ahí, no se da por sentado. Entonces, digamos, la posibilidad de derivar orgullo del grupo, derivar orgullo de lo que somos, de derivar orgullo de quienes somos, ¿no? De derivar orgullo de las cosas que hacemos bien, de derivar orgullo de que tenemos logros, como sociedad tenemos logros, como nacionalidad tenemos logros, como país tenemos logros, pero la dificultad de colocarnos en la situación de ser miembro del grupo que defiende al grupo, nos trae este tipo de situaciones. Cuando alguien despotrica públicamente contra otra persona en público, se está asumiendo como alguien que no pertenece al grupo que esa persona que yo estoy insultando pertenece. Ok. ¿No? Entonces, o sea, que es ellos contra nosotros. ¿Entiende? Entonces, yo tengo que destruir a esta persona que no pertenece a mi grupo. Pero lo que nos está diciendo es, yo no pertenezco al grupo de las personas que trabajan, que son promovidas por mérito. Tiene lo que yo no tengo. ¿Entiende? Entonces, se siente... La envidia. Por un lado, pero se siente en la libertad de insultar al otro, algo que se aprende desde niño. Se aprende en la casa. Eso viene algo que se aprende desde la raíz. Yo quisiera agregarle otra cosa. La interrumpo. César. Hello, buenas. Sí, buenas. Adelante. Cuando yo era niña, a mí me enseñaron algo que nunca se me ha olvidado, y es que cualquier niño que me relajara, yo le tenía que responder, todo lo que tú me digas para ti. Con eso lo que quiero decir es que cuando una persona te dice algo, como yo lo asuma, es como yo realmente me voy a sentir. O sea, mi actitud al final es lo único que yo puedo manejar. El hecho de que alguien me acabe por una red social, yo no lo puedo controlar, pero sí mi actitud. Entonces eso habla más de esa persona que de mí. Cuando una persona me dice fea es porque él se siente fea. Cuando una persona le dice odiosa es porque o gorda o se burla de mí es porque esos son deficiencias que esa persona tiene en su propia vida. O sea, desde ahí ya yo voy asumiendo, mira, esto no es conmigo, esto es algo personal de él que necesitaba votarlo. Pero tú sabes qué, eso es más fácil. Pero tú sabes qué, duele. Claro, uno lo puede decir cuando te toca uno, lastima. No, pero cuando te lo dice mucha gente, lastima, tú oyes. Quiebra cualquiera. Cuando la gente se pone para ti, eso duele. Eso quiebra. Pero yo creo que hay algo importante en lo que la oyenta nos está planteando. Es que así como ha variado drásticamente el vehículo y la forma en que la persona que insulta, ¿verdad?, pues dispone ahora de todos estos medios, de igual manera es necesario que pensemos en que la manera de responder a eso ha de variar, porque lo que antes uno decía, bueno, no le hagas caso, sí, pero ya no es posible no hacerle caso porque te invaden por todos los canales posibles. Entonces necesitamos otro tipo de respuestas frente a una nueva forma de agredirnos. Ahí era donde yo quería entrar. Porque en el caso del odio de las redes sociales y el tema de la empatía, a mí me llama mucho la atención, porque para algunos sí se aplica, pero para otros no. Si tú tienes más amigos o tienes más gente que te sigue, se supone que tú no debes prestarle atención a las críticas, porque si tú te expones, tú debes recibirlo.
Entonces, eso es algo de las redes sociales que a mí me llama mucho la atención. Yo puedo recibir crítica, pero yo no tengo por qué recibir agresión. Yo no tengo por qué recibir maltrato. Por ejemplo, los usuarios de las redes sociales, si es alguien pequeño que tiene pocos seguidores, son cosas mínimas, pero por ejemplo usted que tiene no sé cuántas, que no sé el número esa muchacha tiene pocos seguidores y se ha convertido en un tema viral. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, en la universidad yo conocí algo que se llama el insulto necesario. Por ejemplo, si tú eres un ministro, hay una figura que se llama insulto necesario porque eso viene con tu puesto. Crea polémica. Pero en cuanto a las redes sociales, eso es una de las cosas que llaman la atención, porque tú eres soy la luna, tú tienes que aceptar y eso es disparate, tú no le puedes prestar atención y porque tú presentas tu vida, tú tienes que permitir que el otro diga y siga. Eso, eso es tú formar parte, eso es tú formar parte del entinglado de acoso. Así es. Y no es eso así, es porque eso está regulado. porque es bullying, es acoso. Claro, y eso está... Antes que figura pública se es persona. Claro. Es una manera de justificarlo. Por supuesto. Exacto. Ahora, dentro del proceso de, entender el discurso de alguien que se siente con el derecho de insultar a otra persona, incluso sin conocerle. O sea, ¿qué es? sin ni siquiera saber quién es. Porque el que conoce no lo hace. Probablemente, sin conocerle. Es muy importante que entendamos que esa percepción de yo sentirme o no sentirme al boletín dentro del grupo, voy al boletín, enseguida. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Para las autoridades de Puerto Plata, esa provincia aún sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes de la República Dominicana, el cual en los últimos años se ha visto mermado, siendo una de las razones el vertedero que operaba en esa provincia a cielo abierto. El pasado martes, el basurero fue cerrado para dar inicio a la construcción de un moderno relleno sanitario, utilizando una tecnología para compactar residuo seco y convertir el lugar en un parque ecológico. La obra se ejecutará en 3 etapas a un costo de 250 millones aportados por el gobierno a través del Ministerio de Turismo y forma parte de las estrategias que se implementan para aumentar el flujo de turistas a esa provincia. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres. Voy al teléfono. Se quedó... Sí, se quedó algo trunca la respuesta. Buenas. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, perdón. Se escucha mal. ¿Aló? ¿me escuchas? Ahora sí, Párate vamos ahí a ver, para que vamos a ver. podamos escuchar. Ok. Te voy a decir algo que aprendí ayer. No hay sentimiento más que el odio de dos personas a una persona. Vemos muchos contrincantes en estilos de vida, que si no pueden llevar el mismo estilo de vida que tú llevas, te atacan. Vemos también el nivel de competencia que se tiene en el tema de que yo hago tal cosa y tú no, y entonces ahora tú estás viendo que te cuestionan la moral y se hacen amigos de personas y te empiezan a sacar una vida, aún tú no seas una figura pública. Ok, gracias. Claro. Se quedó trunca. Sí, así es. De hecho, tal como decía la oyenta, el odio es un sentimiento tremendamente cercano a la atracción, ¿no?
Claro, porque lo que te diferencia, lo antónimo del odio, lo contrario del odio es la indiferencia. Ok. No es el amor, es la indiferencia. Cuando algo a ti no te despierta nada, no lo odias. Exacto. No lo odias. Exacto. Cuando te es totalmente indiferente, no lo odias. Solo lo puedes odiar cuando te atrae. Entonces, el sentimiento de odio no está muy lejos del sentimiento de atracción, solo que expresado de forma aberrante e infuncional. Y estábamos anteriormente hablando un poco sobre que una de las cosas que me permite a mí insultar a alguien públicamente, alguien que yo ni conozco, decíamos, alguien que yo ni sé quién es propiamente, son los prejuicios. Y una serie de filtros, vamos a llamarle así, una serie de filtros mentales que deforman la percepción que yo tengo de esa persona, ¿no? Entonces, es un prejuicio a partir de mis propios valores. Obviamente, desde luego. Y son prejuicios que son construidos culturalmente, socialmente, son prejuicios que son... Si tú puedes definirlo de filtro, porque para que lo entendamos mejor. Grisel, adelante. Nuestra invitada es Grisel Ereburs, que es socióloga, y de paso, ahí puede haber una evaluación interesante, Grisel. Así es. Con la palabra filtro. Los filtros mentales, o sea, los filtros son los perjuicios, la percepción, o sea, es algo prefabricado, o sea, para que entendamos cómo sería un filtro mental. Bueno, creo que en el sentido que lo capté y en conexión con los prejuicios, es algo que te predispone hacia una persona, hacia una conducta o hacia un hecho X. O sea, ya tú vas con una idea que tú has preconcebido y lógicamente no vas a juzgar ni a actuar objetivamente, sino en base a lo que ya tú traes hecho, concebido por ti. Así es. Fíjate, por ejemplo, gracias, Giselle, por ayudarme a desenmarañar esto. En una ocasión trabajaba yo con un grupo de personas, de mujeres trabajadoras sexuales, sometidas a tremendos niveles de estigmatización y de discriminación. Y una de las cosas que ayudó a ir cambiando parte de esa mala percepción, de esa discriminación en su entorno cercano, fue comenzar a divulgar sus historias como mujeres. Exacto. Para que otras personas conocieran a la persona, no al estigma, no al estereotipo, no al... Es decir, es que son personas que igual que tú sienten, se trabajan, se levantan en la mañana, tienen hijos, quieren verlos crecer, quieren tener una casa, quieren reír, quieren soñar, empieza entonces el otro a identificarse contigo. Pero mientras tú ves al otro como de otro grupo, lejos de ti, tú sientes que tú puedes decir cualquier cosa de un sujeto que a lo mejor tiene un turbante, volviendo al porque tema, tú no eres de esa cultura. Volviendo al tema de esta joven policía ascendida, de alguna forma ese grupo al que sentía que ella pertenecía a ellos, los ataques de ese grupo pueden ser en alguna medida por sentirse traicionado, porque tú creciste y yo no. A ella la están juzgando o prejuzgando, porque porque hay que decir una cosa, también es cierto que hace más ruido un árbol que cae que 100 árboles creciendo. Claro, claro. Y claro, los 10 o 40 o 1000 atronados mentales que están insultando en las redes no son la mayoría. ¿no? Claro. Para nada son la mayoría. No, porque hay que reconocer que hay gente que sale y defiende, hay gente que felicita. Y gente que silencia, pero no necesariamente, ¿verdad? Participa del debate, pero no son la mayoría. O sea, es una minoría bullosa que es la que genera todo este tipo de cosas y que solo tiene sentido en la medida que nosotros hacemos eco de eso, ¿no? Pero bueno, ese pequeño grupo que resulta así, con esa reacción visceral,
está prejuiciosamente asumiendo que esta chica no se ganó eso. Exacto. Y la están poniendo dentro de la categoría o de chapeadora o de lo que fuera. Y entonces, bajo esa premisa, ese filtro que no les deja ver a la mujer meritoria, a la joven trabajadora, estudiosa, etcétera, una mujer policía, que además en esta época es un desafío. Lo que pasa es que ella no cae dentro del patrón o el paradigma que tenemos de la policía, porque todo esto, ¿tú sabes de dónde vino? ¿De su físico? Sí, claro. Todo esto viene por su físico. Todo esto viene por su físico, porque nosotros tenemos un paradigma de cómo tiene que ser una mujer policía. Así es. Todo esto viene por su físico. Así es. Entonces su físico contrasta con su ascenso. Más que con su ascenso, con su oficio. Es como por ejemplo, lo que también hemos asistido a tener que ver la discriminación de una niña por su pelo. Exacto. En la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es una locura. Finalmente, César, no te lleves de eso, no le hagas caso, o cómo yo puedo manejar esta situación. La red, bueno, ahí vamos a necesitar la ayuda de alguien que sepa de electrónica y de redes sociales, como Ámbar probablemente, pero definitivamente es necesario aprender a no engancharse en ese tipo de debates, porque lo único que le da fuerza a esto es que tú repliques. Exacto. Y entres en el debate, ¿no? Entonces, Ana quiere participar. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta que este tipo de cosas solo existe cuando nosotros las hacemos existir, en tanto y en cuanto que solo existe en un plano virtual. Es decir, esto se acaba cuando usted apaga el dispositivo. Exacto. No existe en ningún lugar. Cuando tú silencias las notificaciones. Simplemente, o sea, no existe. Y tú tienes ese poder. Nada más veamos y pensemos, hagamos un viaje en el pasado y trasladémonos 15 años atrás, los que podamos. Podamos por edad. Trasladémonos 15 años atrás y escuchemos la queja de alguien que diga: yo estoy triste porque están escribiendo de mí en un chat de una red social. El otro se va a morir de la risa. Que va a decir, que tú estás triste, ¿por qué? Eso es un disparate, o sea, apaga eso y ya. Eso no. Pero hoy día le hemos dado una preeminencia a esto. Así es. Que es virtual, como que si fuera real, y nos está afectando a ese punto. Finalmente siempre será algo virtual. No es más que eso. Y tú tienes la potestad de apagarlo. Gracias, César. Nos vamos a un momento de publicidad, regresamos de publicidad. Hay unas recomendaciones para Netflix, y además de que hay recomendaciones para Netflix, estamos con Grisel Lerbus, que es una compañera del colegio, con quien nosotras vamos a hablar. Justo eso lo trasladamos al lenguaje de la música urbana. Sí, está muy relacionado.